Enrique Vieira regresó a casa en una silla de ruedas, con la mirada vaga y perdida, una venda en la cabeza como la corona de un rey depuesto. Su esposa, Isabel, y su hijo, Eduardo, lo recibieron con una demostración de preocupación que parecía demasiado ensayada. El doctor Matos, médico de la familia, hablaba con ellos en voz baja en el gran vestíbulo de entrada. El trauma fue severo, la amnesia es total, no recuerda nada, ni siquiera quién es. Necesitaremos paciencia y un ambiente tranquilo para su recuperación. Enrique oía las palabras como si fueran sobre otra persona, manteniendo su rostro como un lienzo en blanco, el primer y más crucial paso de su peligroso plan. La trampa estaba montada, y él era el cebo. En cuanto la puerta principal se cerró, dejando al médico fuera, el clima en la sala cambió. Por un segundo, hubo silencio. Isabel y Eduardo se miraron por encima de la cabeza de Enrique, que continuaba mirando al vacío. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero que contenía un universo de información. No había preocupación en esa mirada, ni tristeza. Había un brillo de triunfo, de oportunidad, la complicidad de dos depredadores que acaban de ver caer a su presa. Enrique, sin mover la cabeza, vio el reflejo de esa mirada en el brillo del suelo de mármol, y una calma fría se apoderó de él. La confirmación, la certeza de que su accidente no había sido un accidente y que su farsa era la única forma de sobrevivir. La primera mentira vino de la esposa. Isabel se arrodilló frente a él, tomando sus manos con una delicadeza falsa. «Oh, mi amor», dijo, la voz embargada por una emoción que no sentía. «No te preocupes, yo me encargaré de todo. ¿Recuerdas? Tú mismo decías, antes del accidente, que querías pasarme el control de tus finanzas personales. Decías que yo tenía más cabeza para eso, que querías jubilarte y simplemente disfrutar de la vida conmigo». Hablaba, pintando un cuadro de un marido devoto y cansado, un retrato que Enrique sabía que era una mentira descarada. Él nunca le confió un céntimo de su fortuna sin la supervisión de 3 abogados. Pero él solo la miró con sus ojos vacíos y parpadeó lentamente. Eduardo, el hijo, vino a continuación, ansioso por plantar su propia semilla. «Papá, qué bueno que has vuelto», dijo, poniendo la mano en el hombro de Enrique. Todos en la empresa estaban preocupados, pero yo los calmé. Les dije que me habías entrenado toda la vida para este momento. ¿Recuerdas nuestras conversaciones? Siempre decías que yo era el único heredero con la garra y la visión para asumir el imperio Vieira, que ya era hora de que el león viejo descansara y dejara cazar al más joven. Era otra mentira. La última conversación que tuvieron fue Enrique amenazando con cortar la paga de Eduardo si no dejaba de gastar en coches y fiestas. Pero el Enrique, sin memoria, solo lo miró, confuso y pasivo. Mientras la farsa se desarrollaba, la mente de Enrique era una máquina fría y calculadora. Recordaba cada detalle del accidente, la carretera sinuosa en la sierra, la lluvia, el coche perdiendo los frenos en una curva que conocía como la palma de su mano. Recordaba al mecánico de confianza diciéndole, una semana antes, que los frenos eran nuevos. Y recordaba la extraña mirada de Eduardo cuando le dijo que iba a hacer ese viaje solo. La amnesia era una invención, un golpe de genio que tuvo en la cama del hospital. Una forma de volverse invisible para poder ver la verdad. Y la verdad, en los primeros 5 minutos en casa ya se mostraba más fea de lo que imaginaba. Dejó que lo llevaran a la sala de estar, que lo acomodaran en un sillón. Hablaban de él como si no estuviera allí. «Pobrecito, parece un niño», decía Isabel. «Vamos a tener que encargarnos de todo por él. Es nuestra responsabilidad», completaba Eduardo, con un falso aire de solemnidad. Enrique oía, y cada palabra era una pieza más en el rompecabezas. No lo veían como un hombre enfermo que necesitaba ayuda. Lo veían como una caja,
fuerte, cuya combinación se había olvidado, y ahora podían intentar forzarla a su antojo, sin miedo a que sonara la alarma. El desprecio de ellos era tan palpable como el caro olor del perfume de Isabel. Detrás de su máscara de confusión, Enrique sentía una rabia helada, la rabia de un hombre traicionado por las dos personas a las que debería amar, pero también sentía una extraña y sombría excitación. Había pasado toda su vida jugando al ajedrez en el mundo de los negocios, anticipando los movimientos de sus rivales. Ahora el juego era en su propia casa y sus oponentes eran su esposa y su hijo. Era la partida más peligrosa de su vida, un movimiento en falso, una palabra dicha en el momento equivocado, y podría perder no solo su fortuna, sino quizás la propia vida. Necesitaba ser el paciente perfecto, el amnésico perfecto. Necesitaba ser débil para poder atacar con toda su fuerza. Isabel y Eduardo, satisfechos con su primer día de manipulación, lo dejaron descansando en la sala y se fueron al despacho, probablemente para empezar a poner sus planes en práctica. Solo Enrique rodó su silla de ruedas lentamente hasta la enorme ventana de cristal que daba al jardín. La lluvia había parado y el sol de la tarde iluminaba la hierba mojada. Y fue entonces cuando la vio. La jardinera, una mujer en la que nunca se había fijado realmente, estaba de rodillas en la tierra, cuidando un macizo de rosas con una delicadeza y una concentración que parecían una forma de oración. Ella no formaba parte de su juego, no formaba parte de la red de mentiras. Era simplemente real. Su nombre era Sofía, lo recordó vagamente. Había firmado su contratación hacía algunos meses, una mujer de pocas palabras que parecía preferir la compañía de las plantas a la de las personas. En ese momento, observándola desde lejos, pareció lo único auténtico en todo su universo. La tierra que tocaba era real, las rosas que podaba eran reales, el cuidado en sus gestos era real. Dentro de la casa era una actuación, todo una mentira. Afuera, en el jardín, las cosas simplemente eran lo que eran. Y por primera vez en ese día, Enrique sintió una punzada de algo que no era rabia ni cálculo. Era una extraña y súbita paz. Su familia lo veía como un hombre al que solo le importaba el poder y el dinero. Y quizás, en los últimos años, se había convertido realmente en esa persona, cínico y duro. Pero allí, mirando la sencillez de esa escena en el jardín, recordó a otro hombre que existía dentro de sí. El joven al que le gustaba leer poesía, el hombre que diseñó ese jardín junto a su primera esposa, la madre de Eduardo, un hombre que entendía que el crecimiento de una rosa exigía paciencia y verdad, dos cosas que ya no existían dentro de las paredes de su casa. La jardinera, sin saberlo, estaba cuidando del último trozo de verdad que aún quedaba en su vida. La dualidad de su situación lo golpeó de lleno. Era un prisionero en su propia casa, rodeado de enemigos que llevaban su apellido. Pero también era el carcelero, el maestro de la farsa, observando a todos desde su celda imaginaria. Era un juego de espejos, y necesitaba tener cuidado para no perderse en la imagen que estaba proyectando. Necesitaba aferrarse a algo real, a un punto de referencia, para no volverse loco. Y su mirada seguía volviendo al jardín, a la mujer que se ensuciaba las manos de tierra para que la belleza pudiera florecer. Ella era su norte. Enrique sabía que los próximos días serían un infierno. Sería bombardeado con más mentiras, con una nueva historia de vida inventada para servir a los intereses de su esposa y de su hijo. Intentarían moldearlo, transformarlo en un títere conveniente, intentarían borrar al hombre que fue, con todas sus complejidades, y sustituirlo por una caricatura que pudieran controlar. Y él tendría que aceptarlo todo, con su mirada vaga y su consentimiento pasivo, mientras su mente registraba cada traición, cada movimiento en falso de sus adversarios. La casa apenas había comenzado. Miró de nuevo al jardín.
Sofía se levantó, se limpió la tierra de los pantalones y miró las rosas con una sonrisa satisfecha. Ese pequeño gesto de orgullo por un trabajo bien hecho pareció lo más honesto que Enrique había visto en mucho tiempo. Dentro de la casa, la codicia se vestía de preocupación. Afuera, la verdad simplemente crecía, regada por manos cuidadosas. Y Enrique entendió que para sobrevivir a su propia farsa, necesitaría ese jardín, necesitaría ese pequeño trozo de realidad para recordar quién era o quién podría volver a ser. Oyó los pasos de Isabel y Eduardo regresando a la sala. Rápidamente limpió la expresión de su rostro, el brillo de sus pensamientos y volvió a ponerse la máscara de confusión y vacío. Cuando entraron, lo encontraron exactamente como lo habían dejado. Un hombre perdido, mirando a la nada, el blanco perfecto para su codicia. Se sonrieron el uno al otro, satisfechos. El millonario sin memoria era lo mejor que les podría haber pasado. No tenían ni idea de que el hombre que veían allí no era una víctima, era un juez, y el juicio ya había comenzado. Mientras observaba a la jardinera a través del cristal, Enrique sintió el peso de su propio plan. Para descubrir la verdad sobre su familia, tendría que vivir en un mundo de mentiras, aceptando una identidad que no era la suya. El único peligro, se dio cuenta con un escalofrío, era que, en medio de tanta falsedad, rodeado de tantas voces tratando de reescribirlo, corriera el riesgo de olvidarse del único trozo de verdad que aún quedaba dentro de sí mismo y de la razón por la que había comenzado ese peligroso juego. Los días que siguieron fueron una clase de teatro del absurdo. Isabel y Eduardo se turnaban en el papel de directores de la nueva vida de Enrique. Pasaban horas con él en la sala de estar, hojeando álbumes de fotos e inventando un pasado que les convenía. Mira, cariño, aquí fue nuestra luna de miel en las Maldivas. Insististe en cerrar todo el resort solo para nosotros. Siempre fuiste tan extravagante, tan generoso conmigo, decía Isabel, señalando una foto donde la sonrisa de Enrique era visiblemente forzada. Él miraba la foto con sus ojos vacíos y solo balbuceaba: «Ah, sí». Por dentro recordaba la terrible pelea que tuvieron ese día, todo porque ella había reventado el límite de la tarjeta de crédito en bolsos de diseñador. Eduardo, por su parte, se centraba en construir la imagen del padre como un tiburón implacable de los negocios, siendo él el único heredero digno. «Papá, esta foto es histórica. Fue cuando compraste a la competencia y despediste a toda la directiva. Me dijiste ese día: hijo, en el mundo de los negocios, la piedad es para los débiles, y nosotros no somos débiles». Enrique miraba la foto y recordaba otra cosa: la angustia que sintió al tener que despedir a un viejo amigo que estaba al otro lado de la mesa. Pero interpretaba su papel. Inclinaba la cabeza, parecía confuso, pero interesado. Cada mentira contada era una soga más que se daban para que él los ahorcara al final. La farsa continuó fuera de casa. Eduardo insistió en llevar a su padre a una reunión en la empresa. «Es importante para su memoria, papá, para que se reconecte con su imperio». Enrique fue, en la silla de ruedas, la imagen de la fragilidad. En la sala de reuniones, Eduardo se sentó en la silla del presidente, la silla de su padre, y dirigió la reunión con una arrogancia que confundía con autoridad. Enrique se quedó en un rincón, como una vieja mascota, observando. Y lo que vio fue fascinante. Vio a los directores que asentían a cada disparate que decía su hijo, y a los pocos que intercambiaban miradas incómodas. Estaba trazando un mapa de la lealtad y la traición en su propia empresa. Isabel también hacía su parte. Lo llevaba a almuerzos con sus amigas de la alta sociedad, exhibiendo a su marido en recuperación como un accesorio, un símbolo de su propia y trágica devoción. «Está mejorando poco a poco», decía, con un suspiro dramático,
mientras apretaba la mano de Enrique por debajo de la mesa, un gesto que parecía de cariño, pero que en realidad era una advertencia para que siguiera fingiendo. Enrique lo aguantaba todo, las miradas de lástima, las conversaciones triviales. Era un actor en el escenario de su propia vida y cada actuación lo dejaba más agotado, más asfixiado por el aire enrarecido de esas mentiras. Cansado de la atmósfera artificial de la casa, Enrique comenzó a usar la excusa de la recuperación para escapar. El doctor Matos dijo que los paseos ligeros al aire libre ayudan a la memoria, decía, con voz débil. Isabel y Eduardo no podían contradecir una orden médica, especialmente una que creían que era parte del espectáculo. Así que lo dejaban ir. Y Enrique comenzó a pasar cada vez más tiempo en el único lugar de esa propiedad donde la verdad todavía podía crecer, el jardín. El cambio de ambiente era un alivio físico. El olor a aire acondicionado y a perfume caro daba paso a tierra mojada y a hierba cortada. Fue durante uno de esos paseos que la encontró. Sofía estaba podando un arbusto, concentrada, con el sudor brillando en su frente. Se acercó despacio, sin querer asustarla. No sabía por qué lo estaba haciendo. Quizás solo estaba aburrido, o quizás en el fondo estaba buscando lo único que no encontraba dentro de casa, una conversación honesta. Se detuvo a su lado y, con su voz de amnésico, preguntó, ¿cómo se llama esta flor? La pregunta era simple, casi infantil. Él sabía el nombre de la flor. Era una camelia, la favorita de su primera esposa, pero quería oír su voz, una voz que no estuviera contaminada por la farsa. Sofía se asustó al ver al patrón allí, hablándole. A todos los empleados se les había instruido que no lo molestaran con conversaciones. Pero miró su rostro, su expresión genuinamente curiosa, y respondió con sencillez. «Es una camelia, señor, y esta de aquí parece un poco triste, necesita más agua». No lo trató como a un enfermo, ni como a un millonario. Lo trató como a alguien que había hecho una pregunta sobre jardinería. Su honestidad, la falta de cualquier agenda oculta, fue como un vaso de agua fresca en medio del desierto de falsedad en el que vivía. Era una conversación real. En los días siguientes, los paseos de Enrique en el jardín adquirieron un propósito. La buscaba. Fingía interés en las plantas, pero en realidad estaba interesado en ella, en su calma. Le hacía preguntas simples. ¿Por qué las rosas tienen espinas? ¿Cómo sabes cuándo una fruta está madura? Y ella respondía, siempre con la misma honestidad directa. Las espinas son para protegerse, señor, y la fruta se sabe por el color, por el olor, se aprende a sentir. Cada respuesta de ella parecía una pequeña lección de filosofía, una metáfora para su vida. Estaba aprendiendo a sentir de nuevo. Y era con la jardinera. Empezó a ayudar. Cogía una rama seca del suelo, le sostenía la regadera. Eran gestos pequeños, conectaban con la tierra, con algo real. Sentir la tierra húmeda en las manos, el olor de las hojas, era un bálsamo para su alma asfixiada. Sofía, al principio, se ponía nerviosa. Era el patrón, al fin y al cabo, pero la curiosidad infantil de él, su aparente falta de memoria, la hacía sentirse más cómoda. Lo trataba con una paciencia amable, como le enseñaría a un niño. Y Enrique, el hombre que dirigía un imperio, se deleitaba en ser, por unos minutos, solo un aprendiz. Esta nueva rutina no pasó desapercibida. Desde una de las ventanas del piso de arriba, Isabel comenzó a observar. Veía a su marido, que apenas le hablaba, pasar largos minutos conversando con la jardinera. Al principio no le dio importancia. Era solo el patrón enfermo haciendo preguntas tontas. Pero entonces empezó a notar algo más, la forma en que el cuerpo de Enrique parecía más relajado cerca de Sofía, la manera en que se inclinaba para escuchar lo que ella decía. Y un día vio lo que la puso en alerta. Enrique se rió.
Una risa baja pero genuina después de algo que Sofía dijo. Y después sonrió. La sonrisa. Esa fue la señal de peligro para Isabel. No era la sonrisa forzada de las fotos, ni la sonrisa vaga que le dedicaba a ella. Era una sonrisa de verdad. Una sonrisa que iluminó su rostro por primera vez desde que volvió del hospital. Y esa sonrisa no fue para ella, la esposa devota. Fue para la empleada, la mujer con las manos sucias de tierra. Isabel sintió una punzada de un sentimiento que conocía: los celos. Pero era más que eso. Era el miedo de que esa jardinera simplona estuviera consiguiendo lo que ella, con toda su belleza y astucia, no conseguía. Una conexión real con Enrique. Las conversaciones en el jardín se convirtieron en el punto álgido de los días de Enrique. Empezó a hacer preguntas más personales. ¿Eres feliz aquí, Sofía? Uno es feliz donde puede ser útil, señor, respondió ella con su sabiduría sencilla. Le preguntó por su familia, y ella habló con un amor que lo conmovió. A cambio, él no podía hablar de su pasado, pero podía hablar de sus sentimientos presentes. Me siento confuso, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, y ella lo escuchaba, sin juzgar. A veces, las plantas también se pierden, solo hay que quitar las malas hierbas y darles un poco de sol y de agua limpia. La paz que Enrique sentía en el jardín comenzó a desbordarse hacia el interior de la casa. Parecía un poco menos perdido. Empezó a hacer preguntas más incisivas a Eduardo sobre los negocios, preguntas que su hijo, pillado por sorpresa, no sabía responder bien. Empezó a cuestionar los gastos extravagantes de Isabel. ¿De verdad me gustaban las cosas tan llamativas? Se daban cuenta del cambio. El títere estaba empezando a cobrar vida propia, y la causa del cambio, sabían, estaba ahí fuera, en el jardín. La jardinera ya no era una distracción inofensiva, era una influencia, una amenaza. El miedo de Isabel se transformó en un plan. Cortar esa conexión de raíz. Necesitaba aislar a Enrique de nuevo, devolverlo al mundo de mentiras que ella controlaba. La estrategia sería simple: humillar a la jardinera y prohibir el acceso de Enrique a su refugio. Esperó el momento adecuado, la oportunidad perfecta para poner su plan en acción. No iba a permitir que una don nadie, una plantadora de rosas, arruinara su futuro como reina del Imperio Vieira. La guerra silenciosa por el control de la mente de Enrique estaba a punto de escalar. Desde la ventana de su habitación, Isabel observaba la escena. No era la conversación sobre plantas lo que la preocupaba. Era la sonrisa en el rostro de Enrique, una sonrisa genuina, algo que no había conseguido arrancarle con todas sus mentiras y fotos felices. La jardinera, con sus manos sucias de tierra y sus respuestas simples, había conseguido en pocos minutos lo que ella no había conseguido en días. E Isabel sintió una punzada de algo que conocía bien: celos. Y los celos, sabía, eran veneno que necesitaba ser administrado rápidamente antes de que la infección se extendiera y perdiera al paciente para siempre. El ataque de Isabel fue sutil, pero brutal. Esperó una mañana en que Enrique estaba en el porche leyendo el periódico, con la silla de ruedas posicionada frente al jardín. Sofía estaba abajo, trasplantando unas matas de lavanda. Isabel se acercó a Enrique con un vaso de zumo en la mano y una sonrisa falsa en el rostro. «Cariño, ha llamado el doctor Matos», mintió en voz llena de una preocupación fabricada. «Dice que el exceso de sol puede causar mareos y confusión en tu estado. Ha recomendado que evites el jardín por un tiempo. Un ambiente más controlado, aquí dentro, es mejor para tu recuperación». La mentira fue perfectamente ejecutada. Estaba usando su propia salud como un arma para encerrarlo, para cortar su acceso al único lugar de paz que había encontrado. Enrique sintió la trampa cerrándose. Miró al jardín, a la figura de Sofía trabajando en paz, y
Sintió una oleada de frustración. Discutir sería romper su disfraz. Simplemente la miró con sus ojos confusos y asintió. Si el doctor lo dice. La docilidad de él la llenó de satisfacción. Más tarde, ese mismo día, ella y Eduardo dieron el segundo golpe. Enrique estaba en la sala de estar cuando Isabel llamó a Sofía con una excusa cualquiera. Cuando la jardinera entró, Eduardo la interceptó. Sofía, ¿verdad? A la esposa de mi padre y a mí nos preocupa. El señor parece confuso y su constante presencia en el jardín parece estar distrayéndolo de su recuperación. La acusación era velada, pero clara. La humillación fue calculada para ser presenciada. A partir de hoy, continuó Isabel, queremos que limites tus actividades al jardín ornamental trasero. No hay necesidad de trabajar en el área cerca de la casa principal. Era una orden directa, degradándola, escondiéndola. Y por supuesto, evita cualquier conversación con mi marido. Necesita reposo, no charlas con él. Servicio. La palabra servicio fue dicha con un veneno que hizo hervir la sangre de Enrique. Lo presenciaba todo desde su sillón, el rostro una máscara de pasividad. Pero por dentro, su mente era un torbellino de odio. Vio la dignidad con la que Sofía recibía la humillación, simplemente asintiendo, sin decir una palabra, y la fuerza silenciosa de ella lo avergonzaba de su propia farsa. Los días siguientes fueron una tortura para Enrique. Encerrado dentro de la mansión, se sentía como un animal enjaulado. Desde sus ventanas veía el jardín, pero ya no veía a Sofía. Había obedecido la orden, manteniéndose en la parte trasera de la propiedad, fuera de su alcance. Su ausencia se sentía como una falta de aire puro. La casa volvió a ser sofocante, el silencio opresivo. Isabel y Eduardo, victoriosos, redoblaron sus esfuerzos de manipulación. Traían pilas de documentos para que los revisara, contratos complejos que Eduardo explicaba de forma simplista, como si le hablara a un niño, siempre terminando con: es solo una formalidad para que yo pueda llevar las cosas, papá, como siempre quisiste. La paciencia de Enrique estaba llegando al límite. Necesitaba hablar con Sofía, necesitaba oír una voz que no estuviera contaminada por la codicia. ¿Pero cómo? Estaba siendo vigilado todo el tiempo. La excusa perfecta vino en forma de un dolor de cabeza. Una tarde comenzó a quejarse de una migraña terrible. La luz me está matando, gemía cubriéndose los ojos. Isabel, preocupada de que el paciente estuviera realmente enfermo, lo ayudó a ir a su habitación. Descansa, cariño. Pediré que no hagan ningún ruido. Era la oportunidad que esperaba. Toda la casa andaría con pies de plomo, creyendo que estaba durmiendo. Esperó más de una hora en el silencio de su habitación. Después, con un cuidado que tendría un ladrón, se levantó de la silla de ruedas. Sus piernas estaban un poco débiles por la falta de uso, pero perfectamente funcionales. De puntillas, salió de la habitación y usó la escalera de servicio, un camino que sabía que Isabel y Eduardo nunca usaban. Bajó al primer piso y salió por una puerta lateral que daba directamente a la parte trasera del jardín. El aire fresco lo golpeó como una bendición, y allí, cerca del viejo invernadero, la vio. Sofía estaba de espaldas, plantando semillas en pequeñas macetas. Lo había conseguido. Había escapado de su propia prisión. El sonido de una rama rompiéndose bajo sus pies la hizo girarse. El susto en su rostro al verlo, de pie, caminando, fue inmenso. Por un segundo pensó que estaba viendo un fantasma. «Señor Enrique, usted está caminando». Él hizo un gesto rápido, pidiendo silencio, y miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. La mente de ella daba vueltas. ¿Qué significaba eso? ¿Era un milagro? ¿O nunca había estado enfermo? Su mirada, sin embargo, no era la de un hombre curado. Era la de un hombre desesperado. Un hombre que necesitaba ayuda.
Su confusión dio paso a la preocupación. Se acercó, la voz un susurro urgente. «Sofía, necesito tu ayuda. No tengo mucho tiempo». La miró a los ojos y por primera vez se quitó la máscara. Ella vio allí no al paciente confuso, sino a un hombre inteligente, angustiado, perdido. «Me están diciendo cosas sobre mí, sobre el hombre que era, cosas que no parecen correctas. No me siento como el hombre que describen». Hizo una pausa. La vulnerabilidad en su voz era palpable. «Cuando estoy aquí, con las plantas, tocando la tierra, siento una paz que no tiene sentido si yo era el monstruo implacable que pintan». Su súplica era directa, desesperada. «Me dicen que yo era un hombre duro, que solo pensaba en el dinero, que maltrataba a la gente. Pero la forma en que me hablas, la forma en que cuidas las cosas, no pareces tenerme miedo, no me miras como si fuera un tirano». La estaba poniendo en una posición imposible, pidiéndole a ella, una simple empleada, que contradijera a la esposa y al hijo del jefe. Un movimiento en falso y lo perdería todo. Ella miró su rostro, la angustia en sus ojos, y vio a un hombre que estaba luchando genuinamente por su propia alma. La verdad es que Sofía tenía miedo, no del Enrique de ahora, ni del de antes. Tenía miedo de su familia, tenía miedo de perder su empleo, pero era una mujer de principios, criada para valorar la honestidad por encima de todo. Y la imagen que pintaban del jefe simplemente no cuadraba con el hombre que ella observaba desde lejos antes del accidente. El hombre que, a veces, veía parado en silencio en el jardín, simplemente mirando a los pájaros, con una profunda tristeza, pero no con maldad. Respiró hondo, el olor a tierra mojada dándole valor. Enrique hizo la pregunta que sellaría el destino de los dos. «Por favor, Sofía», suplicó, la voz casi quebrándose. «Necesito saber. Necesito que al menos una persona me diga la verdad. ¿Quién era yo de verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire del invernadero, pesada y peligrosa. Decir la verdad significaba declarar la guerra a Isabel y Eduardo. Significaba arriesgar su empleo, su seguridad. Mentir u omitir significaba abandonar a ese hombre a su suerte, dejar que lo devoraran los buitres dentro de su propia casa. ¿Qué hacer? El corazón de Sofía latía descontroladamente. Miró sus manos sucias de tierra, las manos que cultivaban la vida, y tomó una decisión. Su lealtad no era al dinero del jefe, sino a la verdad. No sabía todo el juego, no sabía de la farsa, pero sabía lo que era incorrecto, y lo correcto era darle a ese hombre perdido un mapa para que pudiera encontrarse. «Venga conmigo, señor», susurró. «Hay un lugar que necesita ver, un lugar que quizás le dé la respuesta que busca». Empezó a caminar, guiándolo a un rincón aún más escondido y secreto del jardín. Lo llevó por un sendero estrecho, cubierto de hojas, hasta un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Allí, escondido por un viejo sauce llorón, había un simple banco de piedra, cubierto de musgo. Era el lugar más tranquilo de toda la propiedad, un santuario natural. «El hombre que yo conocía, el señor Enrique de antes», comenzó la voz baja y firme, «venía aquí, todos los días, solo. Estaba pintando un retrato completamente diferente del hombre de negocios implacable que la familia describía. Estaba revelando su lado secreto, su lado vulnerable, a él mismo». Enrique miraba el banco, tratando de forzar un recuerdo que sabía que no vendría. No recordaba haber estado allí, pero el familiar parecía correcto. «No venía aquí para hacer llamadas de negocios», continuó Sofía, el coraje creciendo en su voz. «Venía a leer y a observar a los pájaros. No era un hombre duro, señor. Era melancólico y amable. Sabía el nombre de cada pájaro que se posaba en este árbol». La imagen era tan poderosa, tan opuesta a la narrativa de su familia, que Enrique sintió el suelo temblar bajo sus pies.
¿Quién era él después de todo? Y entonces Sofía le dio la prueba. Se arrodilló junto al banco y, de un pequeño agujero escondido entre las raíces del sauce, sacó un objeto envuelto en plástico. Se lo entregó. Con manos temblorosas, Enrique abrió el envoltorio. Dentro había un libro de tapas de cuero gastado. El título en la cubierta dorada estaba casi borrado: 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Abrió el libro. Las páginas estaban llenas de anotaciones con su propia caligrafía, y entre dos páginas, prensada y perfectamente conservada, había una única y delicada flor de jazmín. Dijo ella, con una sencillez que contenía todo el peso de la verdad. Era usted, señor. El libro de poemas en las manos de Enrique era más pesado que cualquier lingote de oro. Era la prueba física de su alma. Un testamento del hombre que había sido y que su familia intentó borrar. Regresó a la mansión, ya no por la escalera de servicio, sino por la puerta principal, con el libro en las manos, la máscara de amnésico de nuevo en su rostro, pero con un nuevo y peligroso brillo en los ojos. Sabía que el jaque mate estaba cerca. Isabel y Eduardo, sintiendo que se estaba distanciando, que la influencia de la jardinera lo estaba confundiendo, decidieron que era hora de dar el golpe final. Su paciencia se había agotado. Convocaron una reunión familiar en el despacho de Enrique. El ambiente era formal, tenso. Sobre la mesa de caoba pulida, una pila de documentos y una pluma de lujo. «Cariño», comenzó Isabel, con su voz más dulce y manipuladora, «sabemos que ha sido difícil para ti. Por eso, para tu protección y para quitarte ese peso de encima, hemos preparado el poder que veníamos discutiendo, para que Eduardo y yo podamos encargarnos de todo, como querías». Eduardo empujó los papeles hacia Enrique. «Solo tienes que firmar aquí, papá, y no tendrás que preocuparte por nada más». Lo miraban con una expectación codiciosa, la victoria al alcance de la mano. Enrique cogió la pluma, miró los documentos donde cedería el control total de su imperio, miró el rostro ansioso de su esposa y de su hijo, y entonces dejó la pluma suavemente sobre la mesa. Se reclinó en su silla, un movimiento lento y deliberado. No los miró a ellos, sino a un punto en la pared, y comenzó a recitar, la voz clara, fuerte, sin ninguna vacilación. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Era el poema de Neruda, el poema del libro que Sofía le mostró. El shock en los rostros de Isabel y Eduardo fue total, absoluto. Las máscaras de preocupación cayeron, revelando el pánico y la incredulidad debajo. Se miraron, sin entender. ¿Cómo podía saber eso? Enrique terminó el poema y un silencio mortal llenó el despacho. Entonces se giró hacia ellos y la mirada vaga había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y cortante, la mirada del depredador que siempre fue en los negocios. Una sonrisa lenta y sin ninguna alegría se formó en sus labios. «Mi memoria», dijo, saboreando cada palabra, «ha vuelto». La frase, dicha con esa calma letal, fue la sentencia de muerte de todos sus planes. La desesperación se apoderó de los dos. «Enrique, mi amor, es un milagro», intentó Isabel, corriendo a abrazarlo, tratando de salvar la farsa, pero él la detuvo con un gesto de la mano. «No me llames mi amor, he oído cada mentira, recuerdo cada palabra». Y entonces, con una precisión quirúrgica, comenzó a enumerar, una por una, todas las manipulaciones que habían hecho desde que regresó. El viaje a Dubái que nunca hicimos, Isabel. El deseo de jubilarme que nunca tuve. Y tú, Eduardo. La mentira sobre sucederme en la empresa, cuando recuerdo perfectamente haberte cortado la paga por tu total incompetencia. No intentaron ayudarme a recordar, intentaron borrarme. No tenían defensa.
Estaban desnudos, expuestos por la memoria implacable del hombre al que creían haber engañado. ¿Pero por qué?, balbuceó Eduardo. La única pregunta que quedaba. Porque necesitaba saber la verdad, respondió Enrique, y ustedes con su codicia me la sirvieron en bandeja de plata. Luego se levantó de su silla, demostrando que su recuperación era total, un último detalle que los hizo encogerse. El juicio había terminado. Era hora de la sentencia, y la justicia de Enrique sería mucho más creativa y cruel que una simple expulsión. Siempre quisieron más responsabilidad, más control sobre el imperio Vieira, dijo, caminando por la sala. Pues bien, deseo concedido. Cogió 2 sobres del cajón y los arrojó sobre la mesa. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas. Sus cargos en la directiva extinguidos. Sus coches de empresa serán devueltos mañana. Lo miraban pálidos. Pero no están desheredados. No sería tan cruel, dijo con una sonrisa fría. Tienen un nuevo empleo. A partir del lunes se presentarán en nuestra filial de logística en el puerto, en el almacén, salario mínimo. La humillación de la sentencia era perfecta. No los estaba expulsando a una vida de lujo con lo que ya habían robado. Los estaba obligando a vivir en el mundo real, a sentir en su propia piel lo que era el trabajo duro que tanto despreciaban. ¿Querían construir un imperio?, concluyó. El desprecio en su voz era palpable. Estupendo, empiecen de cero. Vamos a ver qué tipo de imperio pueden construir ganando un salario mínimo. Ahora salgan de mi despacho. Humillados, derrotados, cogieron los sobres y salieron, ya no como herederos, sino como los más nuevos y degradados empleados del imperio que intentaron robar. Más tarde, Enrique llamó a Sofía a su despacho. Ella entró, tímida, sin saber qué esperar. Sofía, comenzó, la voz ahora suave, llena de respeto. Mientras mi familia intentaba borrarme, fuiste la única persona que me ayudó a recordar quién soy. Me recordaste que la verdad y la belleza todavía existen. Caminó hasta la ventana, mirando el jardín. Mientras ellos intentaban robar mi legado, tú me mostraste qué parte de él realmente. Se giró hacia ella, con un brillo de propósito en sus ojos. Por eso quiero darte el control sobre la única parte de mi imperio que ha demostrado ser verdadera. Hoy estoy creando la Fundación Vieira para la preservación de parques y jardines históricos, anunció. Una institución que cuidará de la belleza y la verdad que crecen de la tierra. Y no se me ocurre nadie más íntegro y más conectado a esa verdad que tú para ser la primera directora. El jardín fue mi santuario. Ahora, quiero que ayudes a crear santuarios así para todo el mundo. La oferta era tan grandiosa, tan inesperada, que Sofía se quedó sin palabras, con las lágrimas de emoción corriendo por su rostro. El hombre al que ayudó a encontrar su alma ahora le entregaba el control de su corazón. La escena cambia. Semanas después, la mansión Vieira es diferente. Hay una ligereza en el aire. En una de las salas, ahora transformada en despacho de la fundación, Sofía, vestida con ropa sencilla pero profesional, preside su primera reunión con una confianza recién descubierta. Discute proyectos, presupuestos, el futuro de los parques de la ciudad. Desde la puerta, Enrique la observa, no como un jefe, sino como un socio orgulloso. La ve en su nuevo papel, una líder nata, y sonríe, una sonrisa genuina de respeto y admiración. La justicia, para los justos, se había hecho. Él había encontrado su paz y le había dado a ella un propósito. Pero la venganza, como una mala hierba, crece en las sombras. En un sucio y ruidoso almacén de logística, Isabel y Eduardo, humillados en sus uniformes de trabajo, hacen una pausa. Un coche de lujo negro se detiene afuera. Un hombre de traje caro, un conocido e implacable rival de negocios de Enrique, baja del coche y se les acerca. Isabel, Eduardo, mi nombre es Casio.
He oído que la familia Vieira está pasando por una reestructuración, dice con una sonrisa de tiburón. Mira su ropa de trabajo con un falso aire de lástima. He oído que el padre de ustedes está inestable, continúa Casio, la voz baja y conspiradora. Y también he oído que ustedes, más que nadie, conocen todos los puntos débiles, todos los secretos del Imperio Vieira. Hace una pausa, dejando la oferta flotando en el aire. Quizás, concluye, extendiendo una tarjeta de visita, podamos ayudarnos mutuamente. La caída de un imperio siempre es la oportunidad para la construcción de otro. Isabel y Eduardo se miran, y en sus ojos la humillación da paso a un nuevo y peligroso brillo, de esperanza y venganza. La amenaza estaba lanzada. La guerra por el alma de Enrique se había ganado en el jardín con un libro de poemas. Pero la guerra por su imperio, por su legado de negocios, apenas comenzaba. Y los traidores ahora ya no estaban dentro de sus muros, sino fuera, armados con el conocimiento de todas sus debilidades y aliados con su mayor enemigo. Enrique había ganado una batalla usando la verdad como su arma, pero la próxima se libraría con mentiras, sabotaje y la frialdad del mundo corporativo, un juego que sus hijos aprendieron a jugar observando a su propio padre. ¿Y tú, crees que la honestidad es siempre la mejor arma, incluso cuando los enemigos conocen todos tus secretos? La verdad que Sofía plantó en el corazón de Enrique fue suficiente para salvar su alma, pero sería suficiente para salvar su imperio. La historia de ellos nos muestra que nuestra verdadera identidad florece en los lugares más inesperados. Si este viaje de engaño y redescubrimiento ha tocado tu corazón, comparte con alguien que necesite recordar que a veces es necesario perderlo todo para encontrarse de verdad.